Decía que íbamos a hablar de computación cognitiva. ¿Qué es Watson? Watson es la plataforma tecnológica que trae IBM, plataforma tecnológica que nos provee inteligencia artificial con tecnología como procesamiento del lenguaje natural o machine learning, ¿sí? Pero ¿para qué queremos esta tecnología? ¿Sí? La tecnología la usamos para encontrar conocimiento, para encontrar nuevas cosas, para analizar los datos que hoy disponemos, ¿sí? Tenemos un montón de datos y una nueva forma de analizarnos que le llamamos computación cognitiva. Para repasar un poco cómo es que generamos conocimiento, ¿sí? Y se dice que el ser humano trabaja en estas 4 etapas. Primero observa, luego interpreta lo que observó, evalúa, saca hipótesis y luego toma decisiones. Decisiones generalmente ponderadas, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos puede ayudar la tecnología en este proceso? En la parte de observación hay un montón de información, de datos, el volumen de datos está creciendo constantemente y la variedad de esos datos es mucha, ¿sí? Datos no estructurados. Hay relaciones entre esos datos que nos ayudan a interpretar. No es lo mismo el Chelo Fontán que está por acá, del Chelovsky que está por allá, del Marcelo Fontán que está por allá, ¿sí? O sí, dependiendo de un contexto. Luego que interpretamos, evaluamos, basado en ese contexto, en ese conocimiento, en esas experiencias anteriores, en esos fracasos anteriores, sí nos ayuda a evaluar para finalmente tomar una decisión. Una decisión que, como decíamos, no es determinística, sino que es ponderada. Y con esto llego a cuál es la principal diferencia entre lo que llamamos sistemas cognitivos y los sistemas tradicionales, ¿sí? La principal diferencia es, uno es totalmente determinístico, los actuales, y el otro es un sistema ponderado, ¿sí? Donde hay un cierto nivel de certidumbre que tenemos que fijar. Se dice que estos sistemas entienden el lenguaje, entienden las imágenes, son capaces de, aplicando distintas técnicas, entender como los humanos. Razonan. ¿Y por qué digo razonan? Porque son capaces de poner eso que entendieron en un contexto dado. No es lo mismo decir, el Chelo la rompió en el partido de fútbol de ayer, que el Chelo la rompió cuando estaba arreglando la computadora en el trabajo de hoy. Claramente el contexto le da un significado distinto a las mismas palabras, a la misma frase. Y si a eso le agrego el tono, probablemente dentro del tono también esté dándole un significado distinto, con exactamente las mismas 3 palabras. Y finalmente decimos que estos sistemas aprenden porque una vez que toman decisiones, que evalúo si es correcto o no una decisión, guardo ese registro para la siguiente. Son capaces de procesar muchísima información. Constantemente se están actualizando. Bien, un poco repasando la historia de Watson. Watson surge en IBM como un proyecto de investigación por allá por el año 2006. Se junta un grupo de investigadores de IBM y deciden atacar un problema que estaba abierto en la academia, que era el problema de question and answer o deep question and answer. Sí, preguntas y respuestas. Por allá por 2011, en el juego Jeopardy, el juego Jeopardy es un juego muy famoso en Estados Unidos, de preguntas y respuestas, se evalúa el avance que había tenido esta investigación dentro de IBM, haciéndolo competir contra los principales actores. Hasta que en las finales logra vencer a los 2 principales ganadores del Jeopardy. Uno de ellos es el que ganó más plata, el otro es el que ganó más cantidad de veces, y la computadora Watson logró vencerlos y por un amplio margen. O sea, el éxito fue rotundo. Una vez
que concluye el proyecto de investigación o avanzado el proyecto de investigación, llegó la hora de llevarlo a la industria. Y ahí las dos industrias que picaron primero, las dos industrias que dedicaron esfuerzo, interés en esta tecnología, fueron la industria de la salud y la industria financiera. Con dos productos que uno manejaba, gestionaba las inversiones, y Watson for Oncology era un producto que en base a millones de registros de información de uno de las principales clínicas estadounidenses, el Memorial Sloan Kettering, te decía cuál era el mejor tratamiento para ciertos tipos de cáncer. ¿Sí? Son sistemas ambos que fueron de los primeros y aún están en funcionamiento. Y luego siguieron el resto de las industrias, ¿no? Retail, seguros, y así fuimos avanzando. En algunos en relación de partnership, en otros usando la tecnología. ¿Sí? Finalmente, por el 2014 se funda dentro de IBM lo que se llama el grupo de Watson, y mucho más importante, se abre lo que se llamó el ecosistema Watson. ¿Sí? O sea, se empezaron a abrir toda esta tecnología al mundo entero, a que el mundo las use y que compartamos los beneficios. ¿Sí? A través del ecosistema Watson se fueron generando también nuevas aplicaciones, y muchas de esas se pusieron disponibles por mediados del 2015 en lo que se llamó la Watson Developer Cloud, que luego se habilitó para acceder dentro de la nube IBM, dentro de Bluemix. ¿Sí? Al principio eran 12, 15 APIs, 12 o 15 interfaces que podían ser usadas. Algunas proveían procesamiento de lenguaje, otras proveían análisis de imágenes, etc. Así había 12, 15. Había algunas de terceros, como estas naranjitas, eran empresas de ese ecosistema que habían desarrollado nuevas interfaces utilizando la tecnología que ya se había desarrollado. Esto siguió hasta que en el 2016 se arma una alianza estratégica con una empresa que se llama Cognitiva, cuyo principal objetivo es traer todas estas interfaces al español, a los distintos españoles que tenemos en Latinoamérica. Estas interfaces dependen mucho de la forma en cómo hablamos, dependen mucho del lenguaje, y no es lo mismo en México decir llueve que acá en Uruguay que decimos llueve. No es lo mismo invitar a alguien en Argentina a ir a la pileta que invitarlo en Uruguay a ir a la pileta. ¿Sí? Claramente es el mismo español, pero que tiene sus variedades. A veces la misma palabra que significa cosas distintas y a veces en la simple pronunciación. ¿Sí? La apuesta de Cognitivo y la alianza con IBM es atraer todos esos idiomas españoles, todos esos españoles, a las interfaces de Watson. ¿Pero en qué estamos hoy? Hoy tenemos cerca de 50 interfaces disponibles en la nube de IBM, en Bluemix, interfaces que nos permiten determinar el humor, a partir de fotos definir si una persona está triste o no, a partir de fotos distinguir si una persona es hombre, mujer, si reconocer personajes, a partir de texto definir qué contenido tiene, de qué está hablando. Nos permite también jugar con nuevas plataformas, o sea, ya corremos software no solamente en apps, ahora tenemos los robots. Por ahí me han visto en algún evento estar jugando con un nuevo amigo que tengo que se llama Now, por ahora, que lo que hace es correr software que interactúa con estas interfaces, por ejemplo, para reconocer el lenguaje o para dar respuestas. ¿Sí? Además de lo que puedo hacer yo en los eventos jugando con uno de estos, hay otros que están trabajando en bancos
que están haciendo atención de clientes en bancos o en retailers, vendiendo televisores. Hay uno en Asia, que están haciendo esas cosas. Y aquí están las más de 50 interfaces que hay hoy por hoy. Y esto cambia día a día. O sea, hoy fui a actualizar el slide y ya había, creo que 53 interfaces. De distintas, todas de ellas aplican distinto nivel de cognición. ¿Sí? Algunas entienden el lenguaje, algunas trabajan sobre imágenes, otras trabajan sobre audio, etc. ¿Sí? Y crece día a día y se actualiza día a día. Ahora, lo siguiente que me tengo que preguntar es, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué necesito yo todo esto? ¿O por qué? ¿Qué gano? ¿Por qué no seguir haciendo los sistemas como lo venía haciendo hasta ahora, totalmente determinísticos? Y lo que provoca el gran cambio es la cantidad de información. ¿Sí? Todos estos aparatitos que generan datos, generan muchos datos que no estamos usando. ¿Y por qué no usarlos? Humanamente no sería totalmente imposible procesarlos de forma manual. Si juntamos eso con que la capacidad de cómputo y los tiempos, la relación capacidad-tiempo disminuyó enormemente, entonces nos podemos poner a pensar, ¿y por qué si tuviéramos una tecnología que pudiera entender, conectar todos estos datos, relacionarlos, sacar conclusiones, no estaríamos logrando una ventaja importantísima? Miren los números de los que estamos hablando en cada industria. Más del 99% de los datos se están por generar en la mayoría de las industrias. 80 y pico de por ciento de la cantidad de datos no la estamos usando hoy, en general, en la mayoría de las industrias. He ahí la razón principal por la cual usar computación cognitiva, por ejemplo. ¿Sí? Para repasar algunas de las interfaces que hoy están disponibles en la nube de IBM. Interfaces que las puede acceder cualquier persona. El único requerimiento es tener una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que no van a usar a no ser que pasen estas cosas a niveles productivos o que pasen un nivel mínimo de uso. Todas las interfaces proveen un nivel de prueba que es gratis. ¿Sí? Por lo tanto, nos dejan jugar un ratito y entenderlas y ver qué nos proveen. Incluso, casi todas tienen una documentación y demos de cómo usarlas, en qué contexto, demos en código, demos visuales. Se hace muy fácil poder trabajar con estas interfaces, inclusive para gente que no es programadora. Alchemy API proviene de una empresa que compró IBM, provee procesamiento de lenguaje, tiene más de 10 interfaces para procesar lenguaje. Por ejemplo, de un texto pueden sacar las entidades que tiene, de qué tipo es esa entidad de un texto. Este texto, bueno, no está el ejemplo del texto, pero el texto que se analizó, que salió este resultado, hablaba de un tal Turner, que es una persona, hablaba de iPhones, que es tecnología, y una relevancia o un nivel de certidumbre. Acá es donde de vuelta empezamos a hablar. Está casi seguro que hablaba de Turner, en cambio de que hablaba de iPhone, solo un 0.16% de relevancia en todo el texto. ¿Sí? Otra interfase es la que se llama Tone Analyzer, analizador de tonos. Me clasifica un texto en esos 5 posibles tonos. En realidad lo que me dice es, de una frase, de un párrafo, me dice que hay un 50% de enojo, un 40% de miedo y un 10% de disgusto. ¿Sí? Imagínense usar interfaces de estas, por ejemplo, en un call center. Puedo manejar la forma en que respondo si puedo analizar el tono en el que me están hablando. Todo de forma automática. ¿Sí? Dar distintas respuestas
de acuerdo a cómo me hablan. O tomar distintas acciones. Otra de las interfaces que está siendo muy usada es la que se llama Personality Insight. Provee a partir de un párrafo, un texto escrito por una persona, hace un análisis de las principales características de su personalidad. Esas características que aparecen ahí están basados en estándares de psicología que desconozco absolutamente. Sí, pero hay algo así como los grandes 5 que los psicólogos conocen. Si hay algún psicólogo acá, seguramente va a poder explicar este chart mucho mejor que yo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tipo de interfaces? Analizar, por ejemplo, lo que escribe una persona en Facebook. Analizar el currículum de una persona y poder determinar que una persona es más open-minded, más proclive a innovar, más alegre o más conservadora. Empresas que están juntando esto con otras interfaces para definir si le va a ofrecer un producto más innovador o menos innovador, más arriesgado o menos arriesgado, en el caso de inversiones, por ejemplo. ¿Sí? Esta interfase está totalmente disponible en español. Fue desarrollada mayormente en el Centro de Research de Argentina. Y por último, Conversation. Conversation es una de las que más está siendo usadas hoy por hoy. Es la que está detrás de los famosos bots o chatbots o software que responde o máquinas que responden automático. ¿De qué me sirve? Por ejemplo, tener ayudas en línea totalmente automáticas, ayudas para el call center, que sea ayuda para la persona que atiende el teléfono, el call center, y que pueda acelerar el tiempo de respuesta. ¿Sí? De estos hay varios hoy por hoy implementándose en Uruguay. Algunos casos de uso hasta aquí les mostré cuatro de las APIs que están disponibles en Bluemix. Hay más, hay algunas que se dedican a analizar imágenes, por ejemplo. Y después hay algunos productos que ha desarrollado IBM. Chess Watson, es uno que de los primeros que desarrolló IBM, está muy bueno. Lo que hizo IBM fue, en alianza con Bon Appetit, alimentó de recetas el sistema y en base a la química de los alimentos y al gusto que esos alimentos provocan en las personas, generan nuevas recetas totalmente innovadoras. Yo fui uno de los primeros en probarlo en Uruguay. Un día me regalaron un coco, en casa tenía una chuleta de cerdo, un coco y un morrón. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo elegí por ahí, le dije que quería un plato mexicano y con eso hice un taco. Esto me recetó. Le dije que quería ser poco arriesgado porque te deja elegir cuán arriesgado quiere ser uno en la comida. Le dije que quería ser poco arriesgado y con eso hice un taco de cerdo y coco que me quedó espectacular. Hasta el día de hoy me lo piden en las Navidades en casa. He hecho otras que resultaron espantosas. El nivel de riesgo no funciona muy bien. Esta, que es un poco más seria, es una app que usamos dentro de IBM. Es nuestro health center de IBM. Tenemos problemas con la red, cómo puedo arreglar la red, cómo puedo configurar una impresora, cómo pido una nueva línea de teléfono, etcétera. Todo se lo vamos preguntando a Watson a través de esta app y nos va contestando y nos va ayudando. A veces nos manda un link, a veces nos dice, no estoy entrenado para ese tipo de cosas, tengo problemas con la electricidad y te dice, no estoy entrenado para responder problemas de la electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Pero configuraciones de red, configuraciones de VPN, etcétera, todos las usamos. Es una aplicación interna, pero si quieren se las puedo mostrar, la tengo en mi celular. Esta es una aplicación pública que también se puede bajar. Es una aplicación que usaba una empresa de retail para recomendar qué regalarle a las personas en base a su perfil. Una de las que más me gusta es el conserje. En uno de los hoteles Hilton hay un conserje que es un robot al cual uno cuando llega le puede preguntar, por ejemplo,
la ubicación de los toilettes, la ubicación de la piscina, le puede preguntar hasta qué hora es el desayuno, los distintos planes que tiene de habitaciones, etc. Si hay un link, hay varios videos, lo pueden googlear en YouTube, lo van a ver funcionando. Hay otro asistente muy parecido, trabajando en un banco, respondiendo preguntas acerca de a dónde dirigirse para hacer ciertos trámites dentro del banco, Personal Bank. Este es un ejemplo que combina varias de las APIs de Watson para hacer, creo que me dijeron que se acabó el tiempo, para hacer inversiones, ¿sí? Es el asesor de inversiones. Hay varios de estos ejemplos, varias aplicaciones que se están desarrollando. Eso es todo, creo. No sé si tienen alguna pregunta. Ellos dijeron que eso es todo, así que no importa. Igual creo que queda un slide solo que hablaba acerca de los asistentes virtuales, que es uno de los que está teniendo más desarrollo, ya sea como ayudas en línea dentro de las páginas de las distintas organizaciones, como ayudas hacia dentro de las organizaciones para que puedan responder mejor y más rápido hacia afuera, ¿sí? Es ese asistente virtual para clientes o para uso interno. Ahora, algo que sí me gustaría recalcar, suena a que nos dominan las máquinas. No es así. No es así. Lo que hacen las máquinas es ayudarnos y hacer que nos focalicemos en las tareas que nos aportan mayor valor. ¿Sí? Nunca, sentido común, moral, imaginación, todas esas cosas son cosas intrínsecas del ser humano. Las máquinas nos ayudarán a encontrar información, a encontrar conocimiento, a aplicar técnicas de machine learning, a procesar más rápido el lenguaje natural, etc. Pero nos ayudan hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Perdonen por la rapidez, había preparado la presentación para 30 minutos y eran 20 nomás. Gracias.